No se puede entender la neurodiversidad fuera de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe ningún cerebro que sea exactamente igual a otro, y desde luego lo que no es posible y lo que no podemos pensar es que la manera que tenemos de entender, interpretar la información, procesarla, llegar a conclusiones o sentir emociones, pues sean réplicas del que tenemos al lado. Por lo tanto, la neurodiversidad es norma, no es una cosa atípica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando hablamos de neurodiversidad muchas veces ponemos el foco en aquellas singularidades neurológicas que por alguna razón generan dificultades a la hora de establecer procesos donde otras neurodiversidades no tienen dificultades, pero ambas dos son diversidades funcionales del cerebro. Así que cuando nos enfocamos en los niños que tienen diferentes problemas y que les ponemos esta etiqueta de lo neurodiverso, en realidad lo que estamos diciendo es que tenemos personas con algunas peculiaridades, singularidades, que van a tener dificultades a la hora de generar procesos que les permitan adaptarse de forma más normativa a una demanda. Me explico. Cuando pensamos en la población con déficit de atención con hiperactividad, que es uno de los ámbitos donde yo más tiempo dedico, ¿no? Y es un grupo de población al que llevo dedicando más de 25 años, y hablamos de sus dificultades de aprendizaje, a mí siempre me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Porque una dificultad por déficit de atención con o sin hiperactividad no es una dificultad específica del aprendizaje, es una singularidad. ¿Y dónde aparece la dificultad? Pues la dificultad es una dificultad adaptativa. ¿Y a qué? Pues es una dificultad adaptativa a los modelos o los procesos metodológicos a los que les estamos exponiendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando yo tengo un niño que tiene una afectación en el sistema de control voluntario y consciente de la atención y lo que pretendo es que esté en series de sesiones de 45 minutos escuchando a un profesor que durante 55% del tiempo de un aula está dedicándolo a la oralidad, y lo que yo pretendo es que ese niño dirija su atención voluntaria y conscientemente a lo que yo cuento durante más de 15-20 minutos, y esto en secuencias de 45 más 45 más 45, pues lo que estoy generando es una dificultad de aprendizaje por adaptación al método que se está utilizando. Si yo a este mismo niño lo que hago es seccionar la información en unidades cortas con audiovisuales, poniéndole vídeos sobre el ciclo del agua, en lugar de estar 20 minutos hablándole del ciclo del agua, y lo que le pido es que visualice el vídeo durante 3 minutos y después de visualizar el vídeo haga una pequeña reflexión y me escriba qué es lo que ha entendido, y luego le pido que lo discuta con su compañero y que se cuenten el uno al otro qué es lo que cada uno de ellos ha entendido y que luego nos lo expliquen a la clase, este mismo niño que tiene la misma singularidad no va a tener ninguna dificultad para acceder a la información, no va a tener ninguna dificultad para trabajar y procesar y razonar con esa información, y por lo tanto mi manera de afrontar el proceso está haciendo que no tengan dificultad de aprendizaje por adaptación metodológica. De una manera quizás más sencilla sería entender que si tenemos una persona con miopía y yo le siento al final de clase y le pido por favor que me lea lo que pongo en la pizarra y no lleva las gafas y me dice que no lo puede ver, pues entonces no es que tenga una dificultad de aprendizaje por miopía, es que la propuesta que yo le estoy haciendo con su singularidad estoy impidiéndole que acceda y que pueda responder a mi demanda. Si a esta misma persona le doy un folio con la misma información que he escrito en la pizarra, se acabó el problema por miopía. Y a esto me refiero, ¿no? Que a veces cuando hablamos de esta neurodiversidad en las aulas y la dificultad para atenderla, muchas veces lo que estamos perdiendo de vista es que la dificultad fundamentalmente la tienen los maestros para establecer metodologías o procesos de enseñanza-aprendizaje que se puedan acomodar o que se adecúen a la mayoría. Y es increíble porque muchas veces cuando estamos haciendo las cosas en un proceso metodológico tradicional, entiendo que en Sudamérica ocurre exactamente lo mismo que en España, porque trabajo con muchos maestros de esta parte del hemisferio. Y entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos?
45 minutos de sesión, 55% del tiempo empleado en la oralidad, en contarle a los niños cosas. Y contarles cosas mientras tienen que estar sentados escuchando. Luego tenemos aproximadamente un 30% del tiempo lo dedicamos a la gestión del aula. Es increíble, el 30% del tiempo en una sesión de 45 minutos lo estamos dedicando a decir a los niños que se callen, que se estén quietos, que me escuchen, que no hagan eso. Por lo tanto, llevo un 55% del tiempo invertido a contarles cosas, a la oralidad, y un 30% del tiempo a la gestión de aula. Estamos hablando del 85% del tiempo. Un 10% del tiempo está calculado que dedicamos a lo que llamamos transiciones, es decir, que cambiamos de materia y por lo tanto hay que cambiar de material, hay que cambiar de libro y al final el 95% del tiempo en realidad lo que estamos haciendo con los niños es exigirles que estén controlados, escuchando y sin tener ninguna participación activa o muy poca carga de participación activa en el proceso. Y este es el modelo clásico tradicional de enseñanza. Y después les evaluamos con un proceso evaluativo muy tradicional, que es un examen escrito, durante 1 hora. Claro, cuando yo estoy hablando de población con singularidad, como pueden ser la población con dislexia, y lo que yo pretendo es que estos niños consoliden la información que supuestamente han entendido en clase, la consoliden a través de procesos de lectura en el libro de texto, pues lo que estoy haciendo es plantearle, hacerle una demanda donde estoy pidiendo que acceda a la información, que procese la información a través de una actividad donde ellos tienen una dificultad específica. Dislexia sí es una dificultad específica del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Da igual el idioma al que un disléxico se tenga que exponer al proceso de aprendizaje de lectura. Da igual la metodología empleada para llevar a cabo el proceso de enseñanza de lectoescritura. Eso da igual, porque ese niño, independientemente de esas variables, va a tener una dificultad, una resistencia a la adquisición de la lectoescritura. Bien, pero ¿qué problema tiene un disléxico si yo le hago acceder a la información y consolidar la información otra vez a través de la visualización de vídeos o contándoselo yo oralmente? No tiene ningún problema, porque el disléxico no tiene dificultades en sus capacidades mentales, en sus procesos de razonamiento. Así que si yo le cuento la información que viene en el texto, el niño puede ahorrarse el hecho de tener que acceder él a la información a través del proceso lector. Al liberarle de esto, sus capacidades de razonamiento pueden operar y procesar la información sin generarles interferencia. Así que estoy generando a niños con una dificultad específica lectoescritora, una dificultad adaptativa a los procesos de aprendizaje donde sorprendentemente los disléxicos tienen muchas dificultades de aprendizaje que no tendrían por qué tener al solo tener una afectación específica lectora y tener preservadas otras capacidades mentales que les permiten desarrollar las competencias, los conocimientos y las habilidades como a cualquier otro niño. Así que esta es la idea principal, ¿no? Entender que el fenómeno de neurodiversidad lo que nos está diciendo es que todos funcionamos y procesamos de una manera diferente. Me gustaría que para poder enmarcar esto, hablaros un poco de lo que es el concepto de inteligencia, para que entendamos que cada uno construimos este constructo de una manera muy diferente. Y luego veréis la intencionalidad de explicar lo que es la inteligencia en los seres humanos. Fijaos, entendemos por inteligencia algo que va a tener 3 áreas puramente relacionadas con este órgano que es el cerebro, y son áreas neurofuncionales. ¿Qué quiere decir? La inteligencia está basada, arranca en los disparos de nuestras emociones. Y esto es una cosa que ya nos dice hoy la ciencia. No podemos contemplar la inteligencia de las personas quitando de la ecuación el factor emocional. Es imposible, porque las emociones activan el proceso. Las emociones dan lugar a que el cerebro se ponga a pensar, las emociones dan lugar no solamente a esto, sino que cuando yo ya estoy procesando y pensando y elaborando pensamiento, están constantemente generando ciertos niveles de condicionamiento, interferencia, aquí en España diríamos dando por saco. Y además las emociones hacen algo espectacular, y es que cuando yo tomo una decisión, y esta decisión me lleva a emprender una acción, aunque esta decisión desde el punto de vista racional sea muy coherente y fuera una decisión eficaz para resolver el problema,
Si emocionalmente no estoy a gusto con la decisión, no la voy a llevar a cabo, aunque desde el punto de vista racional fuera muy coherente. Tan sencillo como si estamos perdidos en el océano y estamos en una barca donde hay 3 personas, pero solo tenemos agua y comida para sobrevivir una única persona durante una semana, pues a lo mejor hay que tomar una decisión, porque no sabemos cuándo nos van a venir a rescatar. Fijaos, si tenemos 2 papás y un adolescente en la barca, pues una decisión desde el punto de vista racional, analizando esta información y siendo muy racionales, a lo mejor sería que papá y mamá se tiraran a los tiburones para dar mayor probabilidad de supervivencia al adolescente. Sin embargo, si emocionalmente esta decisión no me la puedo validar, no la vamos a llevar a cabo, aunque sea muy racional y muy coherente. Fijaos las emociones, disparan las acciones, las emociones condicionan el propio proceso de pensamiento y las emociones validan las decisiones finales que tomamos y nos permiten llevarlas a cabo o no. Bueno, en esta parte del constructo de la inteligencia, lo que yo os diría es que pensemos muy bien cuando estamos llevando a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje en niños que tienen dificultades para adaptarse a los procesos metodológicos, ¿esto qué va a provocar? Emociones. Y estas emociones, cuando a mí me estás obligando a tener una carga con una intensidad en el proceso lector, siendo un niño con dificultad específica para la lectura y no estoy reeducado todavía, es decir, mi cerebro no está en condiciones de asumir esa propuesta, el cerebro va a tener que actuar sí o sí. Y es un órgano muy adaptativo, es decir, va a buscar recursos para intentar resolver esa demanda. La cuestión es el estrés que esos recursos alternativos van a provocarle. Pero no solamente ese estrés, sino cuál va a ser la paleta emocional que ese niño va a tener asociada a esa actividad. ¿Os imagináis tener dermatitis atópica y tenerme que bañar todos los días y cada vez que me baño tengo un picor insoportable? ¿Os imagináis lo que implica cuando yo a ese niño le digo que tiene que meterse en la bañera? Y su cerebro anticipa cuál va a ser la situación desagradable y recuerda la emoción que sintió ayer con el picor insoportable. Bueno, pues lo criminal de esta situación es que la memoria emocional no tiene olvido. Y al no tener olvido no requiere del recuerdo. Por lo tanto, cuando yo provoco con una decisión de estas características, donde desatiendo a la singularidad de esta criatura, lo que estoy provocando es que recuerden unas emociones cada vez que les pongo a hacer la misma tarea. Con lo cual no solamente tiene su peculiaridad neurológica que le dificulta esa propuesta, sino que ahora además le hemos enseñado lo desagradable que es y por lo tanto lo que vamos a conseguir es que active conductas en respuesta a esas emociones. Porque el comportamiento del ser humano es memoria y actuamos en función a lo que recordamos. Y esto lo que va a provocar es que este perfil de pequeños lo que tengan es mucha resistencia no solamente a leer, sino a ponerse a leer, porque van a anticipar el malestar. Así que esta parte de la inteligencia de los maestros, que se supone que está preservada en función a entender cómo funcionan las emociones, yo lo que pediría, por favor, es, por encima de que un niño lea con mayor o menor eficacia, está que tenga una sensación de satisfacción cuando tiene que superar una dificultad y que no tenga un recuerdo emocional desagradable, estresante, que le recuerde a la ansiedad cuando tiene que hacer esa exposición. Porque si no, lo lógico y lo normal es que huya de ello y además que sea muy difícil que tenga voluntad y perseverancia para intentar superar el problema. Porque va a huir del malestar por encima del beneficio supuesto que tiene mejorar mi lectura. Otra parte de la inteligencia son nuestras capacidades mentales. Las capacidades mentales son procesos de razonamiento. Imaginaos que os compráis una casa nueva, entráis en el salón está vacío y os ponéis a pensar qué muebles de los que ya tenéis podríais poner en ese espacio. Bueno, eso es una capacidad, es un proceso de razonamiento donde yo estoy analizando información, llego a conclusiones, deducciones, entiendo cosas y me permite tomar decisiones. Pues aquí pondría la cómoda y aquí pondría la mesa. Cuando les hacemos a los niños pruebas de capacidad intelectual, les preguntamos, por ejemplo, en qué son igual o en qué se parecen
una pera y una manzana, en qué son igual o en qué se parecen un gato y un ratón. Si un niño me responde que pera y manzana son iguales en que tienen rabo, semilla, color, la forma, esto me está indicando que no tiene la capacidad de elaborar un proceso de razonamiento que le permite establecer la relación lógica entre los conceptos. Si el niño me dice que son frutas o que son alimentos, me está indicando que tiene esa capacidad. Bien, este es el segundo constructo de la inteligencia, que es neurofuncional, las capacidades mentales, la capacidad para elaborar procesos de razonamiento que nos permiten entender, comprender, llegar a deducciones, imaginar, conceptualizar las cosas. Bien, la mayoría de los niños que tienen esta neurodiversidad malentendida, es decir, estos niños con singularidad neurológica que les provoca algunas dificultades en procesos, no tienen afectados las capacidades mentales. Es decir, son capaces de llevar a cabo procesos de razonamiento que les permiten entender, comprender, deducir, elaborar hipótesis, imaginar cosas, conceptualizar el mundo. Y sin embargo, el cómo llevamos a cabo los procesos hacen que no puedan aprovechar sus capacidades. Fijaos qué cosa más sencilla. Vosotros imaginaros que un niño con déficit de atención y su peculiaridad de déficit de atención hace que sea impulsivo cognitivamente, es decir, que muchas veces con las primeras cosas que le vienen a la cabeza, las primeras ideas, los primeros pensamientos, las primeras emociones, inicia las acciones, no se para a pensar, a reflexionar, a analizar las consecuencias, pero vamos a ver esto en un proceso muy básico de aprendizaje. Imaginaos que el niño lee un texto que utilizamos para la medida de comprensión lectora en secundaria. Utilizamos un texto donde los niños leen "Los papúes del norte de Australia van desnudos". Y nuestro niño ha entendido perfectamente esta información, no tiene ningún problema en sus capacidades para procesar esta información y entenderla. Pero yo le pongo un examen 2 días después o un día después de que ha estudiado esto y le pongo un examen escrito. Y la pregunta que le hago en el examen es ¿cuál es el clima del norte de Australia? Perfecto. El niño lee cuál es el clima del norte y no ha terminado de leer, pero en el proceso de lectura ya pasa por la información clima y norte y lo que va a ocurrir es que su cerebro recuerda que los climas del norte son fríos, porque eso es lo que tenemos en la memoria y le pasaría al 90% de las personas que hacen esta lectura y leen cuál es el clima del norte. La diferencia, ¿dónde está? La diferencia está en que el resto de cerebros son capaces de en 600 milisegundos activar una región que les permite tomar conciencia que ayer leyeron que iban desnudos. Y al tomar rápidamente conciencia y recordar rápidamente que leyeron que van desnudos, este primer pensamiento que opera sin control, sin que podamos tomar conciencia de él, quedaría paralizado, inhibido, porque el cerebro diría, espera, ¿cómo va a hacer frío si van desnudos? Y gracias a eso podría reflexionar y diría, joder, pues si van desnudos tendrá que hacer calor, no podrá hacer frío. Perfecto, el niño con déficit de atención es capaz de realizar este proceso, elaborar este proceso racional, sin ningún problema. La cuestión está en cuando les ponemos a la lectura de un enunciado en un examen, donde están sujetos a cierto nivel de estrés, lo cual no favorece nada el rendimiento de su sistema de control, y leen, como cualquier otro niño, los climas cuál es el clima del norte de Australia, y no han terminado de leer, clima y norte, frío. Su cerebro no activa rápidamente el recuerdo de que iban desnudos, con lo cual contesta frío. ¿Y esto qué implica? Pues que queda penalizado su resultado, su producción, cuando no es un problema de capacidad o que el niño no sea capaz de entender que si van desnudos hace frío. Si a este mismo niño yo le hago este mismo examen oralmente, y cuando comete este error por precipitación, le freno y le digo que revise bien la información y que si está seguro, lo que ocurre cuando hacemos esto con niños con déficit de atención, es decir, que desde fuera les llamamos la atención sobre la posibilidad de un error, entonces su cerebro activa el sistema de revisión. Y dice, va, es verdad, si van desnudos. Pero si yo no hago esto, no monitorizo externamente este sistema de revisión, el niño está penalizado en sus resultados. Y esto, bueno, desde el punto de vista de resultados podría significar que le ha salido mal, pero desde el punto de vista neurológico tiene una repercusión que es lo que tenemos que entender como huella invisible. ¿Qué significa esto? Las capacidades mentales, los procesos de razonamiento,
no son estáticos, son dinámicos. Yo digo de broma siempre a mis pacientes que si te jubilas y te da por ver Sálvame, Sálvame es un programa horroroso que hay en la televisión española de cotilleos, si te jubilas y te da por ver Sálvame y beber cerveza, lo más normal es que acabes en la demencia senil en poquísimos años. ¿Por qué? Porque dejas de operar, de activar estas redes neurales donde se hace este trabajo, estos procesamientos, estos razonamientos, y al dejar de utilizarlas y de activarlas, se oxidan. Literalmente se oxidan, caen en desuso. Por lo tanto, pierdo capacidad. Y pierdo capacidad por falta de uso. Claro, cuando yo estoy exponiendo a los niños a este tipo de tareas, mientras que el compañero ha leído como él, le ha venido a la cabeza lo primero que los climas del norte son fríos, pero enseguida ha podido activar su sistema de revisión y decir, oye, si van desnudos, no puede ser que haga frío. Este compañero lo que ha hecho es que su cerebro se ha visto obligado activar una red neurológica donde se realiza este proceso, esta capacidad. Se llama capacidad deductiva o capacidad inferencial. Por lo tanto, esta red se ha visto activada, se ha visto estimulada, se ha visto reforzada y ha mejorado por el uso. Mientras que el otro niño que no tiene ningún problema de base en su capacidad, no ha activado esta red porque su cerebro ha entendido que no era necesaria activarla, porque la respuesta estaba en la memoria. Y es lo que tiene el cerebro, que es súper ecológico. Si puede hacer algo con menos recurso energético, con menos esfuerzo, lo va a hacer. Bien, aquí tenemos el segundo sustrato de las capacidades mentales como elementos de la inteligencia, donde la mayoría de niños de dificultades de aprendizaje no tienen afectadas sus capacidades mentales. Lo que hacemos es que les ponemos escenarios donde ellos no pueden expresar con eficacia estas capacidades. Así de sencillo, estamos plantando olivos en la zona de España que llamamos Asturias. En Asturias, señores, llueve casi todos los días y hay una pluviosidad espectacular. Si plantas un olivo allí, va a salir raquítico. Otra de las áreas o funciones que entendemos que participan activamente de esto que entendemos por inteligencia es lo que llamamos función ejecutiva. Esto nos diferencia a los neandertales. La función ejecutiva es un constructo de neuronas que hacen una función y lo básico que hay que entender es que estas funciones nos permiten tomar conciencia. Y gracias a que nos permiten tomar conciencia de lo que yo estoy deseando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que voy a hacer y la repercusión que tiene lo que voy a hacer, esto me permite tomar control. ¿Tomar control sobre qué? Sobre lo que hace mi cerebro. Los niños con déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, tienen una afectación, una singularidad neurológica que su cerebro tarda mucho en activar esta región. Por lo tanto, a veces llegan tarde a poder tomar conciencia y han actuado antes. Lo tenéis en un grupo de población escolar de 25 niños en un aula, lo vais a tener en diferentes niños por diferentes razones a lo largo de todos los días de la escolarización de estos niños. Así que fijaos si es importante tomar conciencia de lo que es un niño hiperactivo, porque lo que tú aprendas de él y las herramientas y habilidades que tú puedas desarrollar para ayudarle, te va a servir para ayudar a otros muchos niños que ese día han venido porque han dormido mal o porque tienen mucho estrés en la situación de casa o por diversas razones. Así que a veces lo neurodiverso es la oportunidad para atender a lo que entendéis por norma. Otra de las cuestiones que nos define y que define la inteligencia, que para mí es fundamental, es que hay que educar a la inteligencia en valores. Si no educamos a la inteligencia en valores, por muy bien que tengamos todas las áreas que hemos visto antes, que no seamos un psicópata, que tenga buena capacidad intelectual, que mi cerebro sea capaz de tomar conciencia de las cosas, frenarse, medir bien lo que va a hacer, pero si yo no estoy educado en valores como la bondad y la compasión, entonces es muy probable que las decisiones que tome tengan una cosa que llamamos sesgo cognitivo. ¿Y por qué os digo esto? Porque no hay excusa, maestros y maestras, no hay excusa. Cuando tenemos que actuar con nuestros niños con estas dificultades de aprendizaje, lo primero que hay que poner en la balanza es tu humanidad como maestro a la hora de atenderles a ellos. Y si faltas al principio de bondad y compasión y te escudas en tu falta de recursos o en que tienes 25 niños y entonces no puedes dedicarte con exclusividad a estos que no hace falta, y estas excusas, estas narrativas te permiten abandonar en tu práctica profesional a este perfil de chavales,
entonces la revisión que te tienes que hacer no es desde el punto profesional, desde el punto de vista profesional, es una revisión desde el punto de vista humano. Precisamente estos neurodiversos son los que más requieren de tu atención, pero no de tu atención desde el punto de vista metodológico o de enseñanza de conocimientos, no, estos neurodiversos son los que más necesitan de tu atención humana, de tu atención afectiva. Y esto que os puede parecer una locura, está demostrado. Tenemos a un tipo como John Hattie que nos explica que la herramienta más poderosa para extraer el mejor resultado, para extraer y obtener el mejor perfil de un niño en sus procesos de aprendizaje, su mejor versión, es la mirada del maestro. La mirada del maestro implica que yo te miro y te digo, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu compromiso, con mi conocimiento, con mi cariño y con mi acompañamiento, y como decía Benedetti, junto de la mano somos mucho más que dos. Y esto tiene un poder en el proceso de aprendizaje que lo tenemos demostrado y que se puede cuantificar. Cuando un maestro se compromete personalmente, de forma afectiva, con alumnos con dificultad de aprendizaje, los alumnos de dificultad de aprendizaje dan su mejor versión y por lo tanto tienen una actitud proactiva para superar las dificultades. Cuando un maestro tiene una mirada tóxica ante estos niños o, aún lo que es peor, cuando estos niños están en el ángulo muerto de la mirada del maestro, es muy difícil que estos niños den su mejor versión. Y su dificultad no solamente va a seguir ahí, sino que su dificultad va a ser una rémora aún mayor de lo que realmente es por su neurodiversidad. Con esto, ¿qué es lo que yo os diría? Que lo que define más la inteligencia de las personas no es nuestras capacidades ni nuestra función ejecutiva, sino los valores morales que tenemos y algo que es espectacular, que es la valentía del hacer. Y este es el punto final de la inteligencia de los seres humanos. Porque si tú no eres un psicópata y tus emociones empatizan con los demás, y tu razonamiento te permite tomar decisiones inteligentes, y tu función ejecutiva hace que no vayas como un pollo sin cabeza, y que evalúes bien lo que vas a hacer, y tu cultura y tienes una buena educación en valores, hace que no seas un perverso con los demás, pero si no tienes la valentía del hacer, tu inteligencia estará muerta. Porque la inteligencia es para el hacer, es decir, que si yo tomo conciencia que lo que está haciendo el sistema con este niño es perverso y yo como maestro lo entiendo, y me da mucha pena porque es el sistema, pero tú no tienes la valentía del hacer, que sepas que el sistema eres tú. Y por lo tanto, en la valentía del hacer está el cambio de la actitud del sistema frente a los niños con neurodiversidad. Ha sido un placer explicaros todo esto. Yo esperaría que no os obsesionéis con el hecho de tener conocimientos para poder aplicar de forma eficaz metodología. Ese es un trabajo que posiblemente tengan que hacer muchas veces los profesionales. Lo que sí os diría es que pensáis que fueran vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros sobrinos. Y si eso fuera así, os faltaría tiempo para indagar, buscar, interesaros y motivaros y dar ejemplo a los niños con vuestra actitud de la valentía del hacer para intentar hacer algo. Ha sido un placer. Un gusto y espero que disfrutéis del congreso.